Hacer lo más digerible posible para que se pueda entender. Sin embargo, hay cosas que podrían quedar en el aire, pero en las cosas que vamos a manejar a lo largo de este semestre de verano, se va a poner un énfasis especial en los aspectos que esta parte de la estadística sí nos va a ayudar. Entonces dice cómo las estadísticas son importantes para la toma de decisiones médicas, ¿no? La estadística como ciencia es una herramienta de la matemática, ¿no? Es una herramienta de la matemática que trata de organizar, sistematizar, trata de hacer una compilación de datos para dejar esos datos que estaban en la incertidumbre, tratar de acogerlos para que nos permitan darle solución a algo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera o hacemos un equipo, un escenario, ¿no? Vamos a hacer una caminata con ustedes, ya que estamos en verano, una caminata a la playa, y queremos organizarnos para que ustedes lleven un polo que nos identifique como alumno de la Universidad Señor de Zipán. Entonces, lo primero que tendría que hacer es saber su talla de ustedes, ¿no? ¿Qué talla eres de camisa? ¿No? Probablemente todos seamos M. Entonces, eso me simplifica, ¿no? Pues yo voy a la tienda y quiero saber que 28 polos talla M. Entonces, estos datos que pudieron estar aislados a través de la estadística, yo los puedo compilar y sacar cuál es la moda de talla de este aula. La moda es el valor que más se repite, ¿no? Que obviamente para esta aula la moda va a ser la talla M. ¿Qué te vas a poner? Ahí lo pueden sacando. Lo pueden sacando. Hay uno de esos apellidos. Sí, yo tampoco. Bien, entonces vamos a definir qué es estadística. Acá hay la generación de conflicto, periodista Beto Ortiz, periodista conflictivo siempre, dice, ¿es esto cierto? Dice, mientras el país, seguimos con escenarios de los tiempos del COVID, mientras el país adquiría un lote de vacunas para inmunizar a la población, en un conocido medio, el programa de Beto Ortiz, Beto Saber, se criticaba la escasa efectividad de las vacunas compradas que mostraba un 0.5% de eficacia, ¿no? Esta es una motivación que la vamos a ver también más adelante con respecto a diferenciar qué es eficiencia de especificidad. Eso es para mí. Estas son las competencias que debemos de llegar al final de la clase. Definir cuál es el concepto de estadística, identificar el significado de variable, desarrollar las características de la estadística descriptiva e inferencial, reconocer los conceptos básicos para seleccionar una prueba. Entonces, ¿qué es la estadística? Dice, la estadística es la ciencia matemática que recopila, organiza, analiza e interpreta datos para obtener conclusiones, identificar tendencias y tomar decisiones informadas, especialmente en entornos de incertidumbre. Esa palabra incertidumbre, tomémosla como desorden, ¿no? Entonces, yo puedo tener una serie de datos desordenados
pero la estadística me va a permitir a mí organizarlos, sistematizarlos y poder, a partir de esa organización, poder utilizar esos datos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sacar una media de la edad de todos ustedes, puedo saber que hay más, a través de la estadística, si hay más hombres o hay más mujeres, ¿no? Y allí estaría trabajando yo con toda mi población, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viviendo ya una campaña electoral por unas elecciones presidenciales que ya se avecinan, y ustedes han visto que los domingos en los programas de reportaje periodísticos de los distintos canales de la tele libre aparecen las encuestas, ¿no? Primer puesto, Renovación Popular, 11%. Segundo puesto, Keiko Fujimori, 9%, ¿no? Entonces, y esas, y ustedes saben, nosotros, la cantidad de electores que tenemos en el país son millones de electores, ¿no? Vamos a decir, por decir un número, 6, 8 millones de electores. Y estas estadísticas que nos muestran en la televisión, ¿a cuántas personas les han hecho la consulta? No son ni 1.000, 1.500 personas. Y tienen la capacidad de acercarse tanto al pronóstico de cómo va a ser la votación, que casi siempre aciertan quién es el candidato que va a ganar, ¿no? Obviamente cuando estos tipos de búsqueda de opinión son confiables, ¿no? Entonces, la estadística puede trabajar con población general, como puede trabajar con muestras poblacionales. Y ese acercamiento de la muestra poblacional, cuando está bien dirigido y bien seleccionado, se acerca bastante a la realidad, ¿no? Por ejemplo, de estas 1.000 personas, los estadísticos que hacen este tipo de encuesta, ellos definen, ¿no? De los, por decir, ¿no? Habemos 6 millones de votantes. Adelante. De los 6 millones de votantes, ¿cuántos son del área urbana? Serán el 70%. Del área rural serán el 20%. Y del área de la selva serán el 10%. De esos 6, 8 millones de votantes. Entonces, ellos, sus 1.000 personas que van a escoger, las van a escoger en una muestra similar en porcentaje a la real. O sea, de sus 1.000 encuestados, por lo menos el 70% serán, o el 60% serán del área urbana, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo van a escoger una muestra que sea capaz de parecerse al total de la población, ¿no? Si en mi muestra, o en mi población real, el mayor porcentaje de votantes están entre 18 y 25 años, entonces en mi muestra de 1.000 personas a quienes les voy a hacer encuesta, la mayor proporción de personas de esos 1.000 tendrán que ser entre 18 y 25 años, ¿no? Esas son características similares de la muestra. Entonces repetimos el concepto. Dice: la estadística es la ciencia matemática que recopila, organiza, analiza e interpreta datos para obtener conclusiones. O sea, no es por la nada. Queremos sacar conclusiones, identificar tendencias, ¿no? Yo quiero poner, por ejemplo, un centro urológico para hacer eliminación de cálculos renales con un aparato que se llama litotriptor. Entonces yo hago un estudio del mercado. Hago un estudio de mercado si hay patologías urológicas acá en Chiclayo para poner ese tipo de negocio. Porque si no hay, ¿de qué me vale a mí poner un mamógrafo en Cutervo cuando no hay cáncer de mama en Cutervo o no hay la capacidad de prevención en las mujeres de ese sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la estadística. Nos permite sacar conclusiones e identificar tendencias y tomar decisiones informadas, especialmente en entornos de incertidumbre. Entonces, hay dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, la que les he puesto los ejemplos de acá, los ejemplos de la talla de polo, los ejemplos de
de que hay acá más hombres o hay más mujeres, y la estadística inferencial. La inferencial es la que a partir de una muestra saca conclusiones, ¿no? Yo pruebo, por ejemplo, yo saco un nuevo medicamento y hago mi prueba de ese medicamento en una muestra, y si ese medicamento me resulta efectivo en esa muestra, yo lo hago extendido ya a toda mi población. Y eso sería una estadística inferencial. ¿Ya? La descriptiva es la que me va a dar los datos, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad de este aula? ¿Qué hay más? ¿O qué tallas son las que ustedes tienen más? La talla M. Esa es una estadística descriptiva. Yo describo a partir de los datos lo que encuentro. Y la inferencial es aquella que a partir de una muestra yo hago mi inferencia y lo hago o lo amplío, es esa recolección de datos o esas conclusiones a toda una población. Entonces la descriptiva organiza, presenta y sintetiza la información, describe datos, mientras que la diferencial estima datos de poblaciones a partir de muestras, y no se puede aplicar en todos los estudios. ¿No? Este es un ejemplo de un artículo original que fue publicado en una revista de expresión médica en el año 2015, y habla sobre infecciones intrahospitalarias por bacterias gram negativas no fermentadas en los pacientes hospitalizados en los servicios de UCI, que es Unidad de Cuidados Intermedios, UCI, del Hospital Regional Lambayeque en el año 2014. Y ahí están sus autores del artículo, el doctor creo que les ha enseñado fisiología, ¿no? O es porque parece que es docente de fisiología de esta universidad. Metodología de la investigación enseñado. Investigación. ¿No? Entonces, de este trabajo, como la estadística ha permitido hacer este tipo de gráficos, ¿no? Que son tortas o gráficos circulares, ¿no? En el cual me muestra a través de esto, ahí nomás a la simple vista yo puedo ver que el mayor tipo de sepsis es todo lo que está representado por este color. ¿Qué color es este? Azul. Azulito, ¿no? Celeste. Entonces yo veo acá y me sale que la sepsis por neumonía es el tipo de sepsis que más se encontró en los servicios de UCI del Hospital Regional, ¿no? Entonces la estadística es de vital importancia para poder organizar nuestros datos y poder sacar conclusiones. Entonces ya definimos qué es estadística. Vamos a definir qué es una variable, ¿no? Dice que una variable es la característica que fluctúa entre distintos valores que pueden medirse, que pueden observarse o que pueden contarse. Hay datos estadísticos que yo puedo sumar, ¿no? Pero hay datos estadísticos que solamente se pueden observar. Ahorita vamos a ir al ejemplo para no. A ver, en los tipos de variables hay dos tipos de variables, las cuantitativas o numéricas. Estas cuantitativas o numéricas son con los que yo puedo hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Y son de dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas siempre van a tomar valores enteros, ¿no? Por ejemplo, acá ¿cuántos alumnos hay? 28. Yo no puedo decir hay 26 alumnos y medio. Es un absurdo. O hay 25 alumnos 3/4. Así le falta una pierna, se cuenta como uno, ¿no? Entonces, esos son datos discretos, se toman valores enteros. Faltan 3 piernas. Y los valores continuos son cuando entre un dato y otro hay una infinidad de datos o una infinidad de valores, no de datos, una infinidad de valores que podría tomar la variable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pesas? Yo, 65. ¿Tú? 78,5.
78, 65, 78. Vamos a poner que es 65 y su compañera pesa 66. Entre el 65 y el 66 hay un infinito de datos, o un infinito de números que podría calcularse en la variable peso, ¿no? 65.10 kilogramos, 65.28 kilogramos, 65.720, 65.7820, 465 kilos. O sea, no puedo definir cuánto espacio hay entre el 65 y el 66. Es infinito. Entonces, estas son las variables continuas. Entre dos valores hay infinitos intermedios, como por ejemplo en la altura, en la edad. Y las variables cualitativas, sus valores no se asocian naturalmente a números, ¿no? Como por ejemplo el género, hombre-mujer. Entre hombre-mujer no hay nada. El grupo sanguíneo, yo soy ORH positivo y la señorita es grupo B positivo. Entre los dos grupos no hay nada, no hay nada de manera intermedia. O sea, sí o sí, nominalmente está limitado a la variable que confina esa cualidad, ¿no? Esos son nominales. Y las ordinales, los valores se pueden ordenar, ¿no? Por ejemplo, ustedes son alumnos de sexto ciclo, hay alumnos de la CIPAN que son de séptimo, de octavo, de primer ciclo, los cachinos, ¿no? Esos datos sí se pueden ordenar. La intensidad del dolor, ¿no? Cuando llega un paciente a la emergencia, al paciente que tiene algún tipo de educación, se le pregunta, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele el dolor de barriga? Como 8, como 2, ¿no? Dolor que podría hacer su vida normal, como ese dolor como 2. Un dolor como 5 ya que quiere tomar para que le calme. Un dolor como 10 hasta que grita, hasta que llora, ¿no? Entonces se puede puntuar. Y estas variables, cuando se hace trabajo de investigación, hay dos tipos de variables: las variables dependientes y las variables independientes. Estos son ejemplos de variables, ¿no? Por ejemplo, con respecto a trabajadores, hay trabajadores de admisión, trabajadores de áreas críticas. Si hablamos de muestras biológicas, hay variables de una muestra biológica que podrían ser muestras de hisopado rectal, de un hisopado faríngeo, de un hisopado nasal, ¿no? Entonces son ejemplos de variables que sean continuas, discretas. Y esta es una tabla de frecuencia de datos que ustedes ya van a haber hecho en estadística, ¿no? Que, por ejemplo, define, acá yo podría poner, en vez de poner estos números que confunden, yo podría poner colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, azul, naranja y otros colores, ¿no? De color rojo yo tengo 4 alumnos, o sea, con polo de color rojo. Mi frecuencia acumulada 4. Los que tienen polo azul hay 3. Mi frecuencia acumulada 4 más 3, 7. ¿No? Y así voy sumando hasta que llego al total de alumnos. Coincidencia, ¿no? En esta clase somos 28, el ejemplo te dio 28. ¿No? Entonces tengo una frecuencia absoluta, una frecuencia acumulada y una frecuencia relativa que vendría a ser el porcentaje de alumnos con un determinado color de polo, ¿no? Siendo 28 el 100%, 3, ¿qué porcentaje sería de ese 28? Y también acá tenemos, dentro de la estadística descriptiva, las distribuciones de probabilidad. Esto es un cuadro que nos va a permitir conocer cuál es la desviación estándar en una población para una determinada variable.
Los datos normalmente se agrupan al centro. Normalmente los datos se agrupan al centro y a los extremos son datos que no son aislados, que pertenecen a la población, pero que son los menos, ¿no? Por ejemplo, si en esta aula alguno de ustedes hubiera traído a su hermanito de 6 años y lo pusieron al fondo, y yo quiero sacar cuál es la tendencia de edades en esta aula, va a haber prácticamente todos los datos de ustedes se van a agrupar aquí al centro, porque todos tienen más o menos entre 19 y 20 años. ¿Qué edad tienes? Ya. ¿Tú qué edad tienes? Yo, 20 años. ¿Tú? 21. ¿No? Entonces por ahí están las edades. Pero el niño que estaba al fondo de 6 años, él va a estar por acá. Tu hijo Julka. ¿No? Entonces no va a tener, se va a agrupar en la compilación de datos centrales. Por eso que en una población nosotros tenemos 3 datos de tendencia central. La media, que es la media aritmética, por todos el número de sujetos que hay. La moda, que es el valor que más se repite, ¿no? Por ejemplo, definitivamente la moda acá con respecto a talla va a ser la talla M, va a ser el valor que más se va a repetir. Entonces tenemos la media aritmética, la moda y la mediana. La mediana es el valor que queda en el centro después de ordenar los datos, ¿no? Yo voy a ordenar todos los datos de ustedes en edades. Y empiezo con el joven, ¿no? 18, de ahí sigue otro 18, de ahí 19, de ahí un 20, a lo mejor hay 5 20, 20, estamos hablando de edades, no de notas. 21, a lo mejor alguien tiene 22 y yo voy ordenando desde la edad menor hasta la edad mayor, ¿no? Tal vez alguien de 25, 26 años. Entonces, en esa combinación de datos ya ordenados, yo veo exactamente en el centro quién está. Y ese valor del centro es mi mediana. Si el número de sujetos es impar, mi mediana va a ser justo un solo valor. Pero si el número es par, va a haber 2 datos que van a estar al centro, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, los 3. O ustedes 3, ¿no? Los 3. ¿Qué edad tienes? 25. 20. ¿Cuál sería la mediana acá de los 3? Va a haber 20, 25. La mediana va a ser 20. ¿No? Ordenándolos ya. Pero ¿tú qué edad tienes? 21. Entonces va a haber 20, 21, 25. Entonces ya no va a haber un dato en el centro. Hay 2 datos en el centro. Entonces yo tendría que sumar 20 más 21 entre 2 y ese es mi mediana. ¿Ya? Entonces es así como se saca la mediana cuando el número de datos es par. Cuando es impar es facilito. Cuento y el que me quede en el centro después de ordenarlos, esa es mi mediana. Entonces acá tenemos nosotros una distribución. Esta es una distribución normal de datos. ¿Ya? Los datos se agrupan normalmente en el centro y en los extremos derecho e izquierdo quedan poquitos datos. Pero miren esta curva de acá. En esta curva está sesgada a la derecha. O sea, los datos se han agrupado hacia el lado derecho independientemente de lo que es la mediana, la moda. Y acá hay un sesgo hacia la izquierda. ¿Ya? Esto se lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la distribución de probabilidad, tenemos que esta curva normal o curva de Gauss, pues esta distribución, cuando es normal, se llama distribución de Gauss. Y cuando está sesgada, puede ser sesgada no paramétrica a la derecha o a la izquierda. Un cociente de variación, es una fórmula matemática, es igual a una desviación estándar entre el número de datos. Y ese dato, si es mayor de 0,5, predice una distribución sesgada. Este dato puede darse o presentarse en porcentaje.
El 0.5 vendría a ser 50%. 0.05 sería 5%. Entonces, en distribuciones sesgadas sigue la secuencia de media, mediana y moda. En una distribución normal, o sea, en esta distribución, normalmente la media, la mediana y la moda siempre es el mismo valor. Media, mediana y moda en una distribución normal son el mismo valor. En las distribuciones sesgadas, los valores de media, mediana y moda cambian. Y ahí tenemos una desviación normal con respecto, esta es la media aritmética, estos son los datos de la población distribuidos en esta curva de probabilidad, es una curva de Gauss, una curva normal, y acá tenemos nuestra media, de la media aritmética. A esta media aritmética se puede establecer 1, 2 o 3 desviaciones estándar, 1, 2 y 3 hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros vemos que cuando cogemos una desviación estándar a la derecha o una desviación estándar a la izquierda, estamos cogiendo el 64% de datos, indico así. ¿Ya? 24.1 más 24.2 sería 68.2%. El 68.2% están agrupados entre una desviación estándar. El 95.4% están multiplicados entre más o menos dos desviaciones estándar. Y el 99.7% están ubicados entre más 3 y menos 3 desviaciones estándar. Entonces, esto es lo que me dice este tipo de curva. Pero en este tipo de curva, el niño de 6 años que estaba sentado atrás no va a estar en ninguna de esas 3. Por eso que nunca coge el 100%, porque hay un 0,3% de datos aislados. Datos aislados no se ajustan a las características normales de una población. Nunca ustedes van a ver que más o menos 3 desviaciones estándar coge el 100% de la población. Estas son distribuciones de probabilidad. Ya estábamos conversando sobre esto. ¿No? Para resumir los datos cuantitativos existe un valor de medida central y uno de dispersión. Cuando los datos siguen una distribución normal, la curva de Gauss, se indicará la estimación de la media aritmética y la desviación típica. Cuando los datos no siguen una distribución normal, se utilizará la mediana, la moda y el rango intercuartil. ¿Qué es el rango intercuartil? El rango intercuartil es normalmente una población o una muestra se divide en 4. Se ordenan todos los datos. Yo ordeno los 28 datos de edades de ustedes, los ordeno, y el primer 25% es mi primer cuartil. Al segundo cuartil estoy cogiendo ya el 50%. Al tercer cuartil estoy cogiendo el 75%. Y al cuarto cuartil ya cogí el 100%. ¿Ya? Eso es un rango intercuartil, que normalmente es Q3 menos Q1. O sea, el cuartil 3 menos el cuartil 1 es el rango intercuartil. Y acá están las medidas de tendencia central que ya hemos estado conversando, que son la media aritmética, la mediana y la moda. El rango intercuartil dice que en una distribución normal, las 3 medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, coinciden. ¿No? Lo que ya habíamos conversado en una de las diapositivas anteriores. Y acá está lo que les explicaba sobre la mediana, que es el dato central. La mediana es el dato central, ¿no? Cuando la muestra es de tamaño par, ordenamos y cogemos los dos que están en el centro.
4 más 5, 9. Entre 2, nuestra mediana en esta distribución de datos es 4.5. ¿No? Acá el tamaño es impar, acá no hay ningún problema. El que esté en el centro es el mediano. Los ordeno, estos son los datos de la muestra, los ordeno de menor a mayor, y el dato que está al centro, ese es mi mediano, que para este caso es el 4. ¿Ya? Pero con eso ya queda más claro lo que había tratado. Y esas son medidas de dispersión. Entonces las medidas de tendencia central son moda, mediana y media aritmética. Y estas son medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, la que más se utiliza es la desviación estándar. También se utiliza la varianza, el rango intercuartil, que ya hemos conversado, y el coeficiente de variación. Y ahí están sus fórmulas de cómo es que cada uno de ellos se saca. Ahí están los percentiles y cuartiles. Dice, el percentil 5 tiene 5% de valores a su izquierda y el 95% de valores a la derecha. ¿No? Ustedes han de haber escuchado cuando la mamá ha llevado a sus hermanitos pequeños a desarrollo. ¿No? Y la enfermera le dice, su niño de 2 años está en el percentil 50. Quiere decir que está justo al centro, en el promedio del centro de lo que están todos los niños de esa edad. ¿No? Un niño que esté en el percentil 98 debe ser obeso. Un niño que esté en el percentil 5 está desnutrido. ¿Ya? Entonces, eso cuando la enfermera habla de percentiles. Y los percentiles para los niños menores de 5 años son importantes porque nos permite saber grado de desnutrición, si hablamos de peso, y grado de talla baja o talla alta, si hablamos de altura. ¿No? Un niño de 8 años que esté en percentil 10 es un niño pequeño con respecto a todos los niños de 8 años de su comunidad. ¿Ya? Para eso sirve el percentil. Dice, el percentil 5 tiene 5% de valores a su izquierda y 95% a su derecha. Sigue hablando de ejemplos. Los cuartiles dividen a la distribución en 4 regiones iguales. El primer cuartil deja a su izquierda el 25% de datos. Y el tercer cuartil, primero, segundo, tercero, coge 75% de datos. Y el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Bueno, pregunta de examen. ¿Cuál es el rango intercuartílico? Entonces coge la letra D, que es Q1 menos Q3 o Q3 menos Q1. Seguimos. Estas son, habíamos visto ya medidas de tendencia central, hemos visto medidas de dispersión y ahora vemos medidas de asociación. Esto es nuevo para ustedes. Tal vez hasta desviación estándar hayan escuchado. Pero estas medidas de asociación son medidas nuevas que vamos a tratar de conceptualizar y que se pueden entender. En estas medidas de asociación tenemos el odds ratio y el hazard ratio. Odds y hazard. El odds ratio es el OR, me permite predecir que un evento sí se va a dar. Ya, por ejemplo, los fumadores me van a dar cáncer de pulmón. Entonces yo hago un trabajo y me va a dar un ratio positivo mayor de 1. ¿Me quiere decir eso? Que el cigarrillo se produce cáncer de pulmón. O sea, es un dato de probabilidad.
¿ya? El odds ratio es un dato de probabilidad. Mientras el hazard ratio es un dato, mientras que el odds ratio, el OD, se utiliza en trabajos de investigación longitudinales retrospectivos, o sea, hacia atrás, datos hacia atrás. El otro, el hazard ratio o el HR, es un trabajo longitudinales hacia adelante, trabajo de cohortes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de que el sobrepeso me va a dar a mí diabetes mellitus. ¿Ya? Y hago una investigación de 100 adultos entre 40 y 45 años que tengan obesidad tipo 1 y voy a determinar cuántos de ellos me van a hacer resistencia a la insulina o diabetes mellitus. Y mi trabajo lo corto yo en el sexto mes de investigación. Ya los sigo hasta los 6 meses haciendo de sus glucosas para saber si me hacen diabetes o resistencia a la insulina y esos pacientes con obesidad tipo 1. Y a los 6 meses me resulta que solamente uno me ha hecho diabetes. Entonces, yo digo y concluyo que la obesidad no da diabetes mellitus. Y me sale un HR bajito. Pero si yo a esa misma población, en vez de seguir los 6 meses, yo lo sigo 3 años, probablemente al finalizar el tercer año, toda mi población o toda mi muestra terminen siendo diabéticos. Entonces, el HR no es, por eso que se trabaja en estudios de cohortes hacia el futuro. O sea, depende mucho del tiempo su valor. O sea, la predicción del HR está en razón del tiempo. Si mi tiempo es muy corto, yo voy a tener un HR que no me va a predecir realmente lo que yo quiero conseguir en un trabajo de investigación. Mientras más tiempo esté en la exposición, mayor probabilidad de que mi HR sí pueda predecir lo que se está buscando. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre el OD, que es hacia atrás, ese sí o sí, fumo o cáncer, porque son trabajos de investigación que se hacen de hoy hacia atrás. En cambio, el HR es de hoy hacia adelante. Y el HR tiene que ver su predicción con respecto a la exposición en el tiempo. Entonces tenemos nosotros dentro de las medidas de asociación el rancho, el riesgo relativo, el HR, y la reducción relativa del riesgo. Y acá hay algunos ejemplos, como algunos cuadros, que espero de su aprendizaje los vean y saquen alguna conclusión. Seguimos con medidas de asociación. Estas medidas de asociación que he indicado son medidas de asociación relativas y estas son absolutas. Dentro de las absolutas tenemos la reducción absoluta del riesgo y el número necesario al tratar, que lo vamos a trazar de lado. Y estos son los gráficos en estadística que se pueden utilizar y que el Excel nos da todos esos tipos de gráficos, ¿no? Ustedes hacen su tabla de datos, lo sombrean y usan ustedes que lo ponen en barras, en círculos, si combinan barras en 3D o solamente en una dimensión. No pueden hacerlo inclusive en líneas de gráficos o en líneas punteadas. Y estos son diagramas de cajas y bigotes, ¿no? Acá está este gráfico que está en la siguiente diapositiva, el box and Looker plots, un gráfico de barras y bigotes. ¿Qué es un gráfico de barras y bigotes? Lo vamos a explicar. Está en razón a la distribución en cuartiles de una población. Completo mis datos y hago mis cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Y acá está mi diagrama de cajas y bigotes. ¿No? Entonces, todo diagrama
datos han estado ordenados y yo los he dividido en cuartiles. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 yo lo encierro en un cajón. Y ahí van a estar. ¿Se acuerdan que dijimos cuál era la pregunta del examen? ¿Cuál es el rango intercuartil? Que es Q3 menos Q1. Rango del cuartil Q3 menos Q1. Y acá van a estar la mayoría de datos. En el primer cuartil está por fuera del cajón, que son los bigotes, y el cuarto cuartil está por fuera del cajón, que sería el bigote superior. Entonces, la caja indica el intervalo en el que se encuentran el 50% de datos, Q2 y Q3. Por lo tanto, el extremo inferior de la caja es el primer cuartil. Este es el primer cuartil. Y el extremo superior es el tercer cuartil. Entre Q1 y Q3 está el rango intercuartil. En el diagrama de caja, la línea continua es la mediana y la línea punteada es la media aritmética. Los bigotes en forma de T se extienden hasta los colores máximo y mínimo, que siguen estando dentro de 1.5 veces el rango intercuartil. Los puntos que están aún más alejados, ¿no? Estos puntos que están mucho más alejados, el niño de 6 años que está por allá, se consideran valores atípicos. ¿No? El niño de 6 años, el hermanito que uno de ustedes lo trajo, que se sentó al fondo, él no logra todo el promedio de alumnos de esta clase. Entonces, es decisión del estadístico si lo considera o no, o lo excluye como rango atípico. Y ahí la estadística permite saber cuáles son esos valores atípicos con fórmulas. ¿Ya? Que no sé si en esa clase o bien en el examen. No está bien. Doctor, Bien. una consulta. Sí. ¿Me puedo retirar? Bueno, ya para acabar esta clase de estadística, vemos nosotros lo que son la prueba de hipótesis. En las hipótesis hay dos tipos de hipótesis. Dice, es el procedimiento para tomar decisión sobre el valor de la verdad. ¿Qué es una hipótesis? Es una pregunta antes de empezar el trabajo de lo que podría ser el resultado de un trabajo. ¿No? Esa es una hipótesis. ¿No? Ustedes ven que dos compañeros de ustedes paran de arriba y para abajo, hombre y mujer. Entonces ustedes lanzan su hipótesis, son enamorados. Es una hipótesis, nunca los han visto haciendo nada. Son vecinos. Pueden ser vecinos. Sería la segunda hipótesis. Son vecinos, ¿no? Están juntos porque se ahorran el pasaje. Se van en una mototaxi, pagan un solo pasaje los dos. ¿No? Entonces, eso es una hipótesis. Algo que yo me aventuro a decir y que a lo largo de mi trabajo yo voy a poder definir si rechazo o acepto esa hipótesis. Entonces, dice, prueba de hipótesis, procedimiento para tomar decisión sobre el valor de verdad de una hipótesis, sobre el valor de verdad de una hipótesis. Estadística en base a la evidencia. Desde dos hipótesis estadísticas contrapuestas, una es nula y otra hipótesis es alternativa, tomamos información muestral para decidir si rechazamos o no la hipótesis inicial en favor de la hipótesis alternativa. Ahora, la estadística considera dos tipos de error: el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, vamos a establecerlo, es cuando yo me equivoco con respecto a la hipótesis, me sale verdadera y la rechazo, o acepto una hipótesis falsa como verdadera. Son estos dos tipos de error estadístico con respecto a la hipótesis. El error tipo 1, que a uno le llaman alfa, y el error tipo 2, lo que uno le llama el error tipo 2 beta. Es un estimador de parámetro. Un estimador de parámetro son aquellos parámetros que le permiten esbozar
lo que encontré en una muestra a toda mi población. Ya, por ejemplo, yo tomo una muestra de alumnos de la Universidad Señor de Zipán, teniendo en consideración que tal vez hay más cachimbo que los alumnos que están en el sexto año, y hago una muestra parecida a mi población. Y de mi muestra, el promedio de edad de mi muestra fue 23 años. Lo que quiero decir, ese es un valor paramétrico. Eso es un estimador de parámetro. Ese promedio de mi muestra es un estimador de parámetro. Pues con el estimador de parámetro, que me salió 23, yo voy a poder decir que toda la población de alumnos de la Universidad Señor Zipán tiene 23, el promedio de 23 años. Sin necesidad de que yo haya hecho una intervención al 100% de alumnos. Entonces, un estimador de parámetro es aquel valor que se adquiere en una muestra y que me va a permitir extrapolar ese valor a toda mi población. Eso se llama estimador de parámetro. Definimos. El estimador de un parámetro es un estadístico que toma valores cercanos al verdadero valor del parámetro. La media muestral, por ejemplo acá, lo que yo les decía, de mi muestra, el promedio fue 23 años. Ese 23 años es mi estimador de parámetro para toda la población. Entonces tenemos distintos estimadores de parámetros. Mi muestra me va a dar una desviación estándar. Esa desviación estándar, S2, sería el estimador de parámetro del verdadero valor de desviación estándar de toda mi población. Pues así tengo yo distintos estimadores de parámetros que tienen que ver con los parámetros poblacionales. Entonces, el desvío estándar o la desviación estándar ese estimador de la desviación estándar poblacional, ¿no? Con su signo de desviación estándar. La proporción muestral, sería el estimador de parámetros de toda mi población. La proporción muestral es el estimador de la proporción poblacional total. Entonces ya podemos definir, pues ya sabemos que es un estimador de parámetros. Y entramos en lo que veníamos hablando sobre las hipótesis. Error tipo 1, error tipo 2. Entonces, en el error tipo 1, la hipótesis nula es verdadera y se rechaza. O sea, mi hipótesis salió correcta, sin embargo yo la rechazo. Entonces, es un error. Estoy rechazando algo que debió de haberse aceptado. La decisión correcta debió ser que la hipótesis nula es verdadera, no se rechaza. Y en el error de tipo 2 beta, la hipótesis nula es falsa y no la rechazo, la tomo como verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debió de ser la decisión correcta? 2, que la hipótesis nula es falsa y había que rechazarla. ¿Ya? A eso se refiere el error tipo 1 y el error tipo 2, y que en este cuadrito está bastante bien identificado, ¿no? La decisión que se toma en la prueba de hipótesis, ¿no? Tenemos una hipótesis de rechazo y una hipótesis que no rechazo. Si rechazo y es verdadera, es error tipo 1. Si esta no la rechazo, pero la hipótesis es verdadera, es una decisión correcta. Y ahí viene el error tipo 2, cuando no la rechazo, pero la hipótesis es falsa. ¿Ya? Es una tabla de doble entrada. Y esto es con respecto al tamaño muestral. Con respecto al tamaño muestral, nosotros tenemos un intervalo de confianza. ¿Ya? El intervalo de confianza está relacionado con el tamaño de la población, ¿no? Porque cuando se hacen los sorteos de encuestas, más o menos los tamaños de población de la muestra que hacen las preguntas
por quién va a votar, por quién no votaría. Son muestras que pasan los 1.200, los 1.500 personas. ¿Ustedes creen que si el tamaño muestral hubiera sido 100 personas, su nivel de predicción fuese tan alto como si lo hacen con 1.200, 1.300 personas? Definitivamente no. Entonces, mientras más grande es la muestra, más se acerca su intervalo de confianza a valores reales. Mientras más pequeña es la población, más posibilidades de error existen. Ya a eso se refiere el intervalo de confianza, ¿no? Respecto al tamaño de la muestra, podríamos incurrir en errores con muestras muy pequeñas. Por eso que hay fórmulas que me permiten sacar a mí cuál debería ser la muestra de mi trabajo, ¿no? Entonces, a eso se ha referido ese tipo de error tipo 1 con respecto al tamaño de la muestra. Cuando mayor es la población, se reduce el error tipo 2. Y este es el nivel de significancia, con respecto a una desviación estándar y los valores que están sesgados a la derecha y a la izquierda. Significancia estadística, lo vamos a pasar. El poder estadístico con respecto a las hipótesis que habíamos hablado cuando rechazamos las hipótesis o aceptamos la hipótesis falsa. Y todos esos poderes están en razón del tamaño de la muestra y al intervalo de confianza. Dice, el secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente, amar a su profesión, amar al conocimiento, amar a su Dios. Si tienes amor, puedes devolver la mirada para monitorear y mejorar el sistema, ¿no? Esta es la razón de que la calidad y la calidez de nuestras atenciones siempre deben de ser por vocación, ¿no? Por amor. Si nosotros no tenemos amor en los actos que nosotros hacemos, de nada nos va a servir de que queramos hacer las cosas bien. Bien, damos unos 10 minutos a que salgan y nos estén interrumpiendo la clase. Pueden ir al baño, tomar un refresco y empezamos la segunda clase. De hoy con la clase de introducción a los diseños de estudio. Introducción a los diseños de estudio. Entonces, un diseño de estudio que tiene que ver con respecto a cómo hago yo mi trabajo de investigación. Les van a mostrar, ¿no? Si va a ser longitudinal, si va a ser un trabajo prospectivo, si va a ser un trabajo de casos y controles, va a ser un trabajo de investigación aleatorizado. Entonces, a eso vamos a entrar el día de hoy, de cuántos tipos de trabajo de estudio existen y cuál es el que está más cercano a tener un mayor nivel de trabajo con respecto a otro. ¿Ya? Cuando hablábamos, la clase pasada hablábamos de que la medicina basada en evidencias hay una pirámide en la cual la punta de la pirámide son los metaanálisis o los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, que es de lo máximo, ¿no? Una revisión sistemática de la fisiopatología de tuberculosis. Ya me dice todo lo que acontece sobre la fisiopatología de tuberculosis, no hay más que decir de esto. No, esa es una revisión sistemática o un metaanálisis. Y en la base están los estudios, ¿no? Casos y controles, estudios aleatorizados y van subiendo. Entonces, acá también en los tipos de trabajo hay una jerarquía en los trabajos, ¿no? Obviamente un trabajo de investigación que yo hago mi hipótesis y yo voy a investigar para contrastar mi hipótesis y ese estudio yo lo voy a hacer sin saber, siendo yo el investigador, yo no sé qué le estoy dando a mi muestra, ¿no? Porque hay trabajos a un ciego, al doble ciego, y qué significan esas expresiones. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Bien, entonces, estos son
siempre hay la generación del conflicto cognitivo a través de un escenario que establece el docente que da la clase y que dice, existe un estudio que sugiere la efectividad de la ivermectina para inhibir la replicación viral del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus causante del coronavirus. Entonces dice, ese estudio que dice que impide la replicación del SARS-CoV-2 ¿es suficiente para poder yo recomendar su uso de este medicamento en la enfermedad COVID-19? ¿No? Es una pregunta. ¿Ya ustedes conocen? Sí, ya hablábamos sobre ivermectina, hablamos en la práctica anterior. Sí, es ¿no? para los, ya más que todo para las bacterias. Para los... Entonces, hay una clasificación de los tipos de estudio. La primera es por el tipo de fuente. ¿Ya? Entonces, por el tipo de fuente hay dos tipos de trabajo de estudio: los de investigación primaria y los de investigación secundaria. ¿Cuáles son los de investigación primaria? Los estudios clínicos controlados, los estudios de cohorte, los de casos y controles, las encuestas, las series de casos y reportes y los estudios transversales. Definimos un poquitín de cada uno de ellos porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los estudios clínicos controlados son lo que se hace con un grupo de experimentación. Los estudios de cohortes son aquellos que yo establezco a una población y a esa población yo la sigo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Yo voy a hacer un estudio de cohorte de tratamiento de qué, a ver, con ustedes voy a hacer un estudio de cohorte de tratamiento de, vamos a suponer que todos ustedes tienen 60 años, ¿ya? Son muy jovencitos para el estudio de cohorte que yo pretendo hacer y lo quiero hacer con un medicamento o con una planta medicinal para evitar las varices en miembros inferiores. Ya, entonces yo empiezo mi trabajo de cohorte, como ustedes tienen entre 55 y 65 años, y empiezo a dar mi medicamento y yo los voy a seguir a ustedes a lo largo del tiempo. Los puedo seguir 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Eso es un estudio de cohorte. Yo cojo una población y esa población yo la voy a seguir a lo largo del tiempo. No, los estudios de cohorte son al futuro, siempre son longitudinales prospectivos, o sea, son hacia el futuro, los estudios de cohorte. Puede haber gente que se quede en el camino, ¿no? A lo mejor la señorita se va a vivir a Tailandia y ya no la puedo seguir, ya no la tengo en mi estudio, entonces voy a tener deserciones, ¿no? O a lo mejor Dios no quiera, algunos de ellos le pasó algo, un accidente y ya no puede seguir porque ya no puede estar en mi estudio, ¿no? Hay deserciones, puede haber desapariciones, pero ese es un estudio de cohorte, son hacia el futuro. Los estudios de casos y controles, en los estudios de casos y controles, yo normalmente son hacia atrás, son longitudinales retrospectivos, son hacia el pasado, ¿no? Yo cojo historias clínicas de pacientes sanos y de pacientes enfermos, ¿ya? Pacientes sanos y pacientes enfermos, y pongo un factor de exposición, ¿ya? Sanos a cáncer de pulmón y enfermos a cáncer de pulmón, sanos a cáncer de pulmón y enfermos con cáncer de pulmón, y la exposición ha sido el humo de cigarrillo. Entonces yo veo en mis casos, en los que tienen cáncer de pulmón, cuánto fue esa exposición al humo de cigarrillo, y en mis sanos, que están sanos, veo quiénes también estuvieron expuestos al humo de cigarrillo y por qué no se enfermaron de cáncer. Entonces ahí voy a ver, es un estudio de casos y controles. El estudio al final me dirá qué es lo que sucedió con la exposición, ¿ya? Entonces los estudios de cohortes hacia el futuro, los estudios de casos y controles hacia atrás, hacia el pasado, retrospectivos. Luego tenemos
Las encuestas, que hemos hablado bastante sobre las encuestas, casos y reportes, que a veces son casos aislados de historias clínicas a propósito de un caso, y los estudios transversales, que no son ni hacia atrás ni hacia adelante. O sea, yo tengo acá una línea de tiempo y en un determinado punto lo corto, y en ese punto que corto hago mi estudio. Ese es un estudio transversal. No me interesa ni lo que sucede hacia adelante ni lo que sucede hacia atrás. Lo único que me interesa es cómo yo encuentro al sujeto de mi trabajo en un punto determinado. Ese es un estudio transversal, ¿no? Es un corte de sección en una línea de tiempo. Y esos son mis tipos de trabajos por tipo de fuente en investigación primaria. Y en investigación secundaria tengo mi revisión sistemática, que puede ser con o sin metaanálisis, y mi revisión narrativa. Esa es una clasificación por tipo de fuente. Ahora, por la calidad de la evidencia. La calidad de la evidencia puede ser alta, media y baja. Cuando una evidencia es baja, cuando son estudios observacionales, los estudios de cohorte, los de casos y controles y los transversales que hemos estado hablando por tipo de fuente en la diapositiva anterior, mi evidencia es baja, porque no puedo extrapolarlos a poblaciones muy grandes, o se utilizan en metodologías que no son muy frecuentes, y ese tipo de trabajo me da evidencia baja, que sirve, obviamente, por eso que estamos enseñando, pero su evidencia es baja. La evidencia media es aquellos estudios clínicos no aleatorizados o con limitaciones en el diseño. No aleatorizados significa que mi muestra no es al azar. Normalmente en un trabajo de determinación mi muestra debe de ser al azar. Yo no sé a quién cojo. Yo tengo mi población de características similares, todos peruanos de la costa, entre 18 y 26 años. Pero yo no sé a quién voy a coger de esa muestra para darle lo que quiero estudiar. Son estudios al azar o estudios aleatorizados. Entonces, aquellos estudios que no son aleatorizados, su evidencia es media. Son observacionales, bien diseñados o con efecto consistente con otros estudios, pero la evidencia es media. Y cuando la evidencia es alta, cuando el estudio clínico es aleatorizado, es al azar, yo no sé a quién estoy escogiendo, y el estudio observacional está bien diseñado y de efecto fuerte. En estos estudios de evidencia alta, que son aleatorizados, hay estudios a un ciego. Cuando son dos investigadores, uno sabe lo que se le está dando y otro no. Y hay estudios a doble ciego, en el cual ninguno de los dos investigadores sabe qué es lo que está recibiendo su paciente, pero tienen un código. Al final, cuando se abre el código, recién se sabe si recibió o no recibió el placebo o el medicamento que se estaba tratando de identificar su acción. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una pastilla que puede ser harina, que puede ser pan molido, que puede ser cualquier cosa, puede ser una cápsula sin nada adentro, y que el paciente cree que está tomando una medicación. O sea, eso es un placebo, ¿no? A veces llegan a pacientes a la emergencia que han discutido con el esposo y llegan desmayados, ¿no? Uno dice, la recupera un poquito, le dice, esta pastilla te va a salvar, te va a sanar. Y en la cápsula no hay nada, le da un placebo y la señora despierta, y ya, uy, el esposo mío me estás acompañando, ¿no? Y no se le dio nada. O sea, son pacientes que han tenido un síndrome histérico, una depresión, o que solamente quieren manipular a su familiar, ¿no? Entonces el placebo sirve no solamente para hacer trabajos de investigación, sino a veces también para poder identificar algún tipo de pacientes. Ya, ese es un placebo. Entonces, estos estudios clínicos aleatorizados normalmente son con placebo a 1 o a 2 ciegos. Y la evidencia de este tipo de estudios es la evidencia.
¿no? Por eso cuando nosotros usamos en una sustentación de tesis, cuando nos vienen trabajos longitudinales, o sea, a un corte, no ponemos mucha nota, ¿no? Porque son trabajos que se han hecho ya porque tienen que recibirse. ¿No? Un trabajo de casos y controles, ya en 13, en 14, con un trabajo experimental, normalmente siempre ponemos 17, 18 de nota o una evaluación excelente. ¿No? Porque se ha visto la motivación, se ha seguido, y un seguimiento, ha sido un estudio observacional bien diseñado y con efecto fuerte en lo que se ha querido investigar. ¿Ya? Entonces, esos son, ya vimos por tipo de fuente y estamos viendo por calidad de la evidencia dentro de los introducción a los trabajos de investigación. Ahora por control de factor. Dentro del control de factor tenemos nosotros los observacionales y los experimentales. Estos experimentales son los estudios clínicos controlados, que puede ser aleatorio o no aleatorio, con controles paralelos, controles secuenciales cruzados, controles históricos, factoriales, de superioridad, de equivalencia, nivel de fidelidad. Por ejemplo, en esos estudios de controles secuenciales cruzados, yo a un grupo le doy el medicamento que estoy investigando y a otro grupo le doy el placebo por 6 meses. Tengo los resultados y de ahí lo cruzo. El que recibe el placebo ahora va a recibir el medicamento, el que recibe el medicamento ahora va a recibir el placebo. Entonces, ese es un estudio experimental secuencial cruzado, ¿no? Son estudios que, de acuerdo al control de factor, son estudios que tienen una alta jerarquía. Y tenemos los estudios observacionales, que pueden ser descriptivos o analíticos. En los descriptivos, los de tipo ecológico, estudios de serie de casos, los transversales y los longitudinales. Entre los longitudinales ya sabemos, los pasos de controles hacia atrás y los de cohortes hacia el futuro. En analíticos también tenemos casos de controles a partir de la enfermedad y los de cohorte del factor de riesgo. O sea, yo pongo a todo un grupo de pacientes que tienen factor de riesgo, ¿no? Y quiero hacer, por ejemplo, un trabajo sobre infección de VIH y luego ubico poblaciones de fumadores y a ellos les hago un estudio de cohorte. Yo los voy a seguir hacia adelante, ¿no? Y ellos, todos ellos están expuestos a poder en cualquier momento poder adquirir una enfermedad infectocontagiosa de tipo sexual por la misma condición precaria en la que consumen su droga. Entonces, ese sería un estudio de cohorte con el factor de riesgo. Hay estudios de cohorte sin factor de riesgo. Y ahí está lo que hemos estado conversando en un grupo con respecto a los estudios observacionales y experimentales, ¿no? Y ahí están los tipos de exposición y los experimentales, quienes tienen o quienes no tienen placebo. Y también hay una clasificación de estudios por el escenario clínico. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Yo voy a hacer un trabajo para tratar de identificar un diagnóstico o para ver el pronóstico de una determinada enfermedad o para ver el tratamiento, que son los que hay en mayor cantidad, o hoy también hay los estudios de prevención, por costos de intervención y por valores de referencia, que son distintos escenarios para estudios de investigación clasificados por escenario clínico, ya dependiendo de lo que yo estoy buscando. Y dependiendo del escenario están los tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, en los de tratamiento, los tipos de estudios son revisiones sistemáticas, de estudios controlados aleatorizados o estudios clínicos aleatorizados y series de casos, ¿no? Eso es con respecto al escenario de tratamiento. Si mi escenario es pronóstico,
Los tipos de estudio que me van a permitir saber el pronóstico de una determinada enfermedad son las revisiones sistemáticas, estudios de cohortes, casos de controles y serie de casos, ¿no? Entonces, ahí está la tabla que me permite conocer cuál es el tipo de estudio para determinado escenario clínico. Y lo que hablábamos con respecto al tiempo, hacia el pasado, retrospectivo, hacia el futuro, prospectivos. En el presente, entonces, tenemos nosotros estudios transversales, que pueden ser de cohorte prospectiva, siempre hacia el futuro, y puede haber cohorte retrospectiva, o sea, cojo un grupo de atrás, pero ese grupo yo lo voy a seguir hacia adelante. ¿Ya? Normalmente los de cohorte siempre son hacia adelante, pero puede haber una excepción de un grupo que lo quiero coger yo ya con el factor de riesgo y lo busco desde el pasado. Hay una cohorte ambiefectiva, que esa cohorte retrospectiva viene de atrás hacia el presente, y la ambiefectiva viene de atrás del presente y se va hacia el futuro. Los de casos y controles siempre son hacia atrás. Y los ensayos clínicos, obviamente, son estudios clínicos aleatorizados hacia el futuro, prospectivos. ¿No? Esto es bastante evidente. Y acá también tenemos un diseño de estudio de casos y controles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que yo cojo a mi muestra en este tipo de casos? Entonces empiezo de aquí hacia la izquierda, ¿ya? Entonces acá tengo mi población fuente total. En esta población, esta es la leyenda, los oscuritos son enfermos y los grises o más claritos son sanos. Los expuestos y los no expuestos. Entonces acá tengo mi población, ¿no? Una población conformada por enfermos y sanos. De esta población voy a tener una población para fuente de casos y una población para fuente de controles. Pero todavía no defino quiénes son sanos, quiénes son enfermos. Lo único que he hecho ha sido dividir mi población. Y yo, de aquí para acá va a ser mi población de casos. Y de aquí para acá va a ser mi población de controles. Pero los controles deben de ser sanos. Siempre los controles son sanos. Miren los dibujitos, sanos, sanos. Y los casos siempre son enfermos. ¿Ya? Siempre en estudios de casos y controles, las poblaciones a las que yo voy a seguir, mis casos son pacientes enfermos y mis controles son pacientes sanos. De estos casos, yo voy a tener los que han sido expuestos y los que no son expuestos. Volviendo al ejemplo del cáncer de pulmón por cigarrillo, de estos casos yo voy a tener los que fuman y los que no fuman. Eso se llama exposición. Y en mis controles yo voy a tener pacientes sanos que también han sido expuestos, fuman, y los no expuestos, los que no fuman. ¿Ya? Entonces eso es mi diseño de casos y controles. ¿Sí se entiende, no? Y ahora vemos las ventajas y desventajas de este tipo de estudios. Sí, señor. Entre las ventajas de este tipo de estudios es que podemos estudiar enfermedades infrecuentes, enfermedades de periodo de latencia largo, exposiciones infrecuentes, evalúa varios factores a la vez y son estudios de duración corta. Mis desventajas es que son fáciles de presentar errores sistemáticos, sobre todo por la selección y recolección de la información. Hay dificultad en establecer una secuencia temporal. No es diseño ideal para estudiar varias enfermedades simultáneamente, sino una sola nada más. Y no permite estudiar incidencia ni prevalencia. ¿Alguien puede definir qué es incidencia y prevalencia? Incidencia es el nuevo caso que hay, prevalencia es el número constante de casos que tienen enfermedad. Incidencia es El número nuevo de casos.
incidencia casos nuevos y prevalencia Casos los constantes. casos que ya están teniendo de una concentración. Muy bien. Y ese es un estudio de cohortes. Igual, tengo mi población y también la leyenda es la misma. Los oscuritos son los enfermos, los claritos son los sanos, los que tienen el círculo más pronunciado son los expuestos y los que tienen el círculo más gris o más clarito son los no expuestos. Al final, en mi estudio de cohortes, voy a tener los que han sido expuestos del factor de interés, que son los casos prevalentes, y mi población de estudio. Yo lo voy a seguir para poder yo determinar. En el anterior habíamos hecho nosotros la visión del estudio de casos y controles de la derecha a la izquierda. Acá lo estamos viendo de la izquierda a la derecha. Ya tengo mi población de estudios, mi posición de control de interés, que son los casos prevalentes. Esos casos prevalentes, que son los que tienen la enfermedad, no los voy a coger porque ellos ya tienen la enfermedad. Entonces, mi población de estudio va a ser los sanos, podríamos decir, pacientes sanos. A estos pacientes los voy a dividir en los que están expuestos y los que no están expuestos. Y aquí, dependiendo en el futuro cómo se va a presentar la enfermedad, voy a poder determinar quiénes son mis pacientes que hacen la enfermedad en este estudio de cohorte. Un ejemplo con respecto al tabaco. Enfermos con cáncer de pulmón, expuestos al tabaco, no enfermos de cáncer de pulmón, a pesar de haber estado expuestos, y acá son los no expuestos al tabaco. A pesar de que no estaban expuestos al tabaco, han hecho cáncer de pulmón y hay quienes no han hecho cáncer de pulmón. Y entonces tenemos los dos tipos de poblaciones dependiendo de la exposición. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de estudios? Las ventajas permiten el cálculo de tasas de incidencia y el riesgo correlativo. Son útiles en enfermedades frecuentes, en este caso sin controles serán útiles en enfermedades infrecuentes. Este de cohortes es útil en enfermedades frecuentes. Asegura una adecuada secuencia temporal. En los diseños prospectivos se minimizan errores en la medición de la exposición y evalúa factores de riesgo sobre varias enfermedades, ¿no? A contrario de casos y controles que solamente evalúa una sola enfermedad. En las desventajas son ineficientes en enfermedades raras y de periodo de latencia largo. Las cohortes prospectivas de larga son estudios de larga duración. A veces el investigador se cansa o se limita o se quiere deshacer de la investigación y el inicio no sirvió para nada, ¿no? Porque, ya les dije, el tiempo de la exposición puede determinar que se haga o no se haga la enfermedad. Yo puedo terminar mi estudio de cohorte en 6 meses y concluyo que la exposición no hace nada, pero no es así. No es lo que se acabe el bachiller, la carrera, sino que a través del tiempo yo puedo identificar que la exposición sí va a producir la enfermedad. No, pues estos estudios de cohortes, una desventaja es que son de larga duración, ¿no? Necesitan muchos participantes y el costo es elevado. Estos son ejemplos de estudios observacionales. Hay 2 ejemplos. Este es un estudio clínico aleatorizado. Tengo mi población, la aceptación mediante consentimiento informado. Los que no quisieron no entran al estudio. Se les informó, ellos firman su consentimiento para entrar al estudio y tengo ya acá mi asignación aleatoria. Una intervención controlada y estos son los controles. El desenlace final puede tener enfermos y sanos. Igual en mis controles, puede tener enfermos y sanos y obviamente puedo llegar a mis conclusiones. Estas son utilidad y limitación de los estudios experimentales, igual como vimos con casos y controles y como vimos con estudios de cohortes, la posición de ventajas y
mejorar la eficacia de las intervenciones, hay menor posibilidad de sesgo, la caracterización prácticamente es nulo. El gol estándar, este tipo de trabajos son los gol estándar para los tratamientos, o sea, son los trabajos dorados y que sí o sí me va a permitir establecer si un estudio experimental sirve o no sirve para determinado medicamento o prueba de medicamento. Se puede comparar con los efectos de la intervención en el mismo estudio. Y las desventajas de estos estudios clínicos autorizados son costosos, más costosos que los deportes. Es difícil reclutar la cantidad de participantes necesaria para responder la pregunta. Hay limitaciones éticas a manipular la exposición. O sea, hay un código de ética que no se puede utilizar medicamentos, por ejemplo, en los pacientes embarazados, si el paciente es menor de 65 años. Entonces, hay muchas limitaciones para el trabajo en ese tipo de estudio en seres humanos. Por eso, los primeros hacen estos estudios en animales. Y hay dificultades en la generalización de resultados. Es un estudio clínico de un diseño paralelo, es un diseño cruzado, lo que les decía, o sea, se hace una asignación de intervención y luego se cruza y es como si se hubiese invertido el inicio del trabajo. Estas son sus ventajas de los estudios cruzados, son más eficientes que los estudios en paralelo. Requiere menos participantes, cada participante tiene otro control, puede utilizar técnicas para datos variables. ¿No? Pues, o sea, cada participante es por el control, porque al cruzarse, como el tiempo que estuvo expuesto y el tiempo que no estuvo expuesto. Y las desventajas duran mucho, no se puede utilizar en enfermedades agudas o en evolución de brotes, y no se puede establecer varias el efecto de la primera intervención. Hay algunas diferencias entre el cruzado y el paralelo y estudios clínicos aleatorizados, las distintas fases de los ensayos clínicos aleatorizados. Miren, primero lo que decía, estudios en animales de laboratorio. La fase 1, en poquitos pacientes, entre 15 y 30 pacientes, la primera reacción adversa se suspende el tratamiento o el trabajo. En la fase 2, hay menos de 100 participantes, ya subió. En la fase 3, sus participantes ya son cientos de miles. Luego se da la aprobación para las administraciones públicas competentes y hay un estudio 4, que es el estudio final, que después de haberse permitido que el medicamento ya se expenda en farmacias, se vuelve a estudiar para ver si hay complicaciones o no. Entonces, como si quisiéramos hacer una prueba de confianza, ¿no?, al medicamento estudiado en una segunda intervención. Muy jóvenes, entonces, esto es todo por hoy.